Bien, a esta hora ya les decía, queremos seguir conversando sobre la decisión adoptada por la Corte Suprema respecto a la anulación del juicio contra Martín Pradenas. Para ello tomamos contacto con Alejandro Barra, padre de Antonia Barra. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenas noches, gracias por su tiempo con CNN Chile. Buenas noches. Alejandro, ¿cómo recibe esta decisión y si la considera un revés en todo este proceso que se ha vivido durante los últimos años? Sí, hay que aceptar, ¿cierto?, que es un revés. Esto no lo esperábamos, ¿cierto? Nos enteramos lamentablemente por una filtración de la resolución de la Corte Suprema el viernes pasado, que me parece también muy desafortunado, pero ya hemos estado estos días, ¿cierto?, analizando y aceptando esta resolución, aunque no la compartimos. Ahí tiene ciertas falencias la resolución de la Corte Suprema. Apunto más a que los jueces tienen que informarse de tecnología para que permitan determinar si esas pruebas que presentó la defensa efectivamente, ¿cierto?, corresponden a lo que aluden que hizo este juez en cuestión, el juez Torres. El juez Torres, ¿cierto?, está cuestionado y él tendrá que demostrar que estas cosas no son como la dijo la Corte Suprema, ni tampoco la defensa, ni el medio de prensa, La Tercera. Alejandro, ¿usted considera que esta decisión pone en riesgo el proceso? Y se lo pregunto dada la complejidad de este tipo de casos, de este tipo de testimonios, de testigos, de pruebas que se presentan. Se ha hablado bastante de la revictimización y para muchas de las personas que han sido víctimas de Martín Pradenas, o por otro lado también para familiares, no debe ser fácil ir nuevamente a un juicio y exponer todas las situaciones que fueron muy difíciles y que ya han estado ahí en la palestra, en el Poder Judicial. Claro, para nada, no es fácil volver a repetir, ¿cierto?, todo lo que se inició hace ya más de 3 años y volver a repetirlo es bastante complejo. ¿Se pone en riesgo el proceso? Para nuestra familia. Y el proceso, en realidad, yo creo que teniendo una acción de parte de la Fiscalía, una acción de parte de querellantes, como lo hemos hecho nosotros, creo que vamos a dejar precedentes. Por eso a mí me importa mucho ya que esta obligación de volver a hacer el juicio, con todo lo que se conlleva, ¿cierto?, nos va a permitir demostrar que nuevamente que los jueces van a escuchar las pruebas, ¿cierto?, y van a poder llegar a la misma conclusión. Es una oportunidad que tenemos, ¿cierto?, para que quede sentado este precedente y no quede como una pata coja de que se dejar hasta acá nomás y el juez, ¿cierto?, Pero no teme se va a sancionar a un juez. ¿No teme una pena inferior, Alejandro? No. Al contrario, vamos a trabajar como lo hacemos nosotros, ¿cierto? Vamos a trabajar para aumentar la pena. Y yo creo que esa es la oportunidad. Las cosas pasan por algo. Nosotros apostamos, ¿cierto?, con todo nuestro trabajo profesional, que existen argumentos con perspectiva de género para aumentar la pena del condenado. ¿Van a presentar nuevas pruebas? No, nosotros ya hicimos todo, no tenemos pruebas, solamente hay que repetir. Recuerden que son las mismas pruebas. Si existe una prueba nueva, ¿cierto?, que no tengamos hasta este minuto conocimiento y es nueva, tanto los querellantes como la defensa tienen la opción de presentarla, ¿ya? Por lo tanto, si me preguntan, ¿ustedes tienen prueba nueva? No tenemos prueba nueva. Alejandro, usted había señalado durante los últimos días y de hecho acusaba eventuales nexos entre la defensa de Pradenas y la Corte Suprema. ¿Con qué argumentos afirma aquello? Hay que hablar, el contexto de esto es la filtración que se produce desde la Corte Suprema hacia un medio de comunicación, ¿ya? Existe, ¿cierto?, el esposo de una de las abogadas que trabaja en el caso, que trabajó, porque ya renunció, trabajó en el caso de Pradenas, ¿cierto? El esposo hizo su pasantía, ¿cierto?, en la Suprema. De ahí que viene este nexo, es solamente eso, es que la información y que efectivamente hubo una fuga de información. Puede ser o no puede ser, me da exactamente lo mismo, no es el foco en el cual debemos centrarnos, ¿cierto?, sino que debemos centrarnos en el daño que provoca una decisión como esta, los actuares de los jueces, ¿cierto?, si se le quiere poner alguna instrucción para que no vuelvan a hacer, se toma un caso tan relevante y tan doloroso para que la Corte Suprema acoja esto. Hay precedentes respecto a esto mismo que sucedió acá, existen precedentes en el pasado donde hay corrupción de jueces, donde hay corrupción de parte de los fiscales,
fiscales y no se anulan los casos, los juicios. Lo que se hace es se sanciona a quien comete el delito. Eso es lo que tenía que haber sucedido acá, ¿ya? Pero lamentablemente, ¿cierto?, se toma este caso para darle una señal de obediencia a un juez, ¿cierto?, que no debe hacer X cosa. Eso no tiene nada que ver, y lo dijo la Suprema en su resolución, no tiene nada que ver con el fondo de este juicio. Pero en base a lo que hemos conversado, ¿usted cree que hay alguien que ha entorpecido el proceso desde el Poder Judicial? No tengo pruebas, no puedo decir eso. Yo solamente lancé una idea de que existe una filtración, ¿cierto? Y eso es verdad. Hay una filtración del Poder Judicial. Ahora, que la defensa tenga nexo, no tengo pruebas para decir eso. Sí, es que había afirmado usted también que quien había escrito esta solicitud de nulidad del juicio había hecho su práctica en la Corte Suprema y que eventualmente pudiesen existir por ahí algunas vinculaciones. Pero si eso es verdad, si a mí me llaman a declarar, ¿cierto?, respecto a lo que dije, eso es verdad. Solamente todos los que tienen acceso al PDF de lo que presentó la defensa del imputado a la Corte Suprema, busquen en propiedades, PDF propiedades, y va a estar el nombre. ¿Quién es ese nombre? Es un señor abogado que hizo su pasantía. Lo corrobora en su declaración el abogado de la defensa hoy día de la tarde y dice que ese es el esposo de la abogada que trabajaba y ocupó su computador. Eso es todo. Pero que se vaya a negar de que ese esposo de la... esta persona que hizo la práctica, que redactó el documento que estábamos conversando recién, puede haber dejado contactos dentro del Poder Judicial y que en definitiva pudiesen estar favoreciendo la defensa de Pradenas? Para ser justo, todo lo que nosotros decimos es en base a pruebas. Lo único que yo te puedo decir como prueba es que qué coincidencia en que el documento llega, ¿cierto?, a la Corte Suprema. Es un documento que está hecho en el computador de un señor que hizo ¿cómo se llama?, su pasantía en la Corte Suprema. Eso es lo que dije, no dije nada más que eso, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, el que dice, ¿cierto?, que es el esposo de una de las abogadas de la defensa, es el mismo abogado de la defensa. Por lo tanto, ese no es un tema a seguir hilando, ¿cierto?, porque al final nos vamos a transformar en esto, con lo más importante es la revictimización y el juicio, ¿cierto?, pronto, que tenemos que trabajar para lograr, ¿cierto?, una mayor condena. Alejandro, usted se suma a las palabras de Carla, hermana de Antonia, que pidió no publicar información porque en definitiva todo aquello termina favoreciendo la defensa de Pradenas. La verdad es que no me he enterado de lo que dijo mi hija en las redes. Yo no uso redes, información no en las redes. Instagram, no tengo Facebook, claro, y no tengo esa información, ¿cierto? Y no sé qué periodista o que alguien haya sacado, si mi hija solicitó algo o no. ¿Ya? Sí, en el fondo ahora, ella se refería a Alejandro a, por así decirlo, ponerle un concepto, todas las artimañas o estrategias que utilizó la defensa de Martín Pradenas para poder conseguir, por ejemplo, en este caso, la nulidad del juicio y así otros beneficios que han sido solicitados en su momento. Por eso le pregunto, ¿usted está de acuerdo con que publicar, por ejemplo, información en las redes sociales, aunque vayan en favor de Antonia o se refieran a algún aspecto de este caso, puede terminar, en definitiva, favoreciendo los argumentos que pone la defensa sobre la mesa? Bueno, seguramente se refiere a lo que hizo el juez, no me cabe otra, porque ahí está la legalidad, ¿cierto?, en un juez, en fiscalía, en PDI, en el sistema. La legalidad no está todavía en si alguien en las redes coloca algo, ¿cierto?, un tercero coloca algo y se le atribuye, ¿cierto?, eso se tiene que probar, ¿ya? Por lo tanto, creo que no hay ningún peligro en la medida en que no se legisle lo que se tiene que poner o no poner en las redes sociales. Y yo estoy de acuerdo que eso tiene que ser pronto, porque hay muchos casos, ¿cierto?, en que se ven afectados por la gente que dice cualquier cosa en las redes, ¿cierto? Y también hay que rayar la cancha, los jueces, qué tienen que hacer o no tienen que hacer cuando tienen esta responsabilidad de terminar un proceso legal y terminar con un veredicto. Sí, se refería precisamente a las declaraciones publicadas en redes sociales por el juez en cuestión durante las últimas horas. Para finalizar, Alejandro, me gustaría hacerle una pregunta a nivel personal. Como padre de Antonia, ¿cómo ha recibido esta noticia que hemos conocido, que hemos estado reporteando durante la última jornada y también lo que ha significado, todos los hechos que también se han suscitado durante los últimos días, particularmente cercano a la fecha de Navidad? Bueno, la verdad es que fue una noticia muy desagradable el día viernes, ¿cierto?, cuando me llama un abogado y me anticipa lo que hay.
Y la verdad es que no lo entendía, porque nosotros no esperábamos que la Corte Suprema anulara el juicio, ¿cierto? Porque estaban todos los antecedentes. Nosotros trabajamos en base a pruebas, ¿cierto? Y lo que vimos es que la defensa no presentó pruebas. Lo mismo que dice una de las juezas, que no me sé el nombre, ¿cierto?, de la Corte Suprema, la que exactamente dice, ¿cómo, si no hay pruebas, cómo yo puedo decir que el juez hizo tal cosa? Si las pruebas no están, porque lo que está ahí no eran pruebas, ¿cierto? Las pruebas tienen que tener una IP, tienen que tener teléfono, correo, qué sé yo, que avale lo que se está mostrando. Y la Corte Suprema se cayó en esta oportunidad. Nos sentimos pésimos ese día, ¿cierto? A una noche de Navidad. Me costó un mundo y todavía no lo logré. Hay cosas que logro y otras que no. Lo que no logré fue sacar a mi familia de toda esa impotencia que se genera y se produce. ¿Ya? Hoy día mi familia está toda llena, está con estrés, ¿cierto? Están todos enfermos, ¿cierto? Y no quieren entender. Y yo entiendo a aquellas familias que no tienen los recursos, que pasan como esta, cosas como esta, y se desligan de seguir luchando porque no creen en la justicia. Es exactamente lo mismo que pasó en mi familia este fin de semana. No creen en la justicia. Afortunadamente, mi mirada es distinta y debo mantenerme firme porque soy el que lidera en mi familia toda esta gestión, y no puedo caer y ni siquiera sentir que me voy a disminuir por una noticia como esta. Al contrario, yo veo siempre el vaso lleno, y lo que veo acá en esta resolución de la Corte Suprema, veo, ¿cierto?, que la Corte Suprema tiene que regular, tiene que ver sus protocolos para que no se fuguen esta información. Los periodistas, como ustedes, tienen que tener cierta ética y cierta moral para lanzar una noticia, y que no sea con una ambición de éxito personal, sino que ¿qué pasaría en Navidad si yo lanzo esta noticia y la saco el lunes? Ese es lo que quisiéramos nosotros como público de profesionales como ustedes, ¿cierto? Que razonen un poco, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, viene esta nueva mirada que está solicitando la Corte Suprema de que los jueces no tengan y sancionar al juez, ¿cierto?, porque le acusan X cantidad, X acciones, ¿cierto?, que cometió. Nosotros estamos asumiendo esa responsabilidad que no es nuestra como víctima y como querellante, y la Fiscalía, todo lo que hicimos, no estamos asumiendo, ¿cierto? Estamos asumiendo una responsabilidad que fue de un juez, si lo dice así la Suprema, ¿cierto? Un juez, ¿cierto?, que cometió un error para la Corte Suprema. Estamos nosotros aceptando ese error, y vamos a tener que repetir todo esto, todo lo que significa. Por lo tanto, ¿yo qué veo? Al final, para terminar, veo que tengo una oportunidad. Este equipo, ¿cierto?, de abogados tiene la oportunidad para lograr mejorar la condena del imputado. Se había hablado en algún minuto de 40 años, ¿se acuerda usted, Alejandro? Efectivamente, la Fiscalía había dicho 40 años, 43 años, y ¿cómo se llama? Y algo pasó, y los jueces justificaron. Entonces, hoy día hay que aplicar la perspectiva de género. Perfectamente podemos aumentar la condena del imputado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar, porque no tenemos que hacer nada nuevo, porque ya lo hicimos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que apuntar a eso, y eso vamos a trabajar en el verano, un verano más, ¿cierto?, dedicado a esto, y que lamentablemente el costo lo pagan las víctimas, lo paga nuestra familia, ¿ya? Sí. Pero hay que hacerlo, no hay que sentarse. Ustedes como periodistas tienen una responsabilidad, nosotros como víctimas tenemos una responsabilidad, ¿cierto?, y queremos mejorar esta sociedad. No la mejoramos si nos ocultamos, si lloramos y nos vamos para la casa. Claro, hay que enfrentar la situación. Si hoy día perdimos, vamos a ganar. Y por lo mismo hemos puesto el tema en nuestra pantalla, y que también queríamos conversar con usted en esta edición de CNN Prime. Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, le quiero agradecer su tiempo con CNN Chile, esta conversación. Vamos a estar muy atentos al inicio del nuevo juicio, de este nuevo proceso, y también, por supuesto, a las consecuencias que pueda acarrear todo lo que hemos estado reporteando al juez que ha estado en tela de juicio durante las últimas horas. Muchas gracias, Alejandro, que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy amable, muchas gracias. Muy buenas noches.